realizar la coordinación de los movimientos. El otro es el mantener el tono muscular y también y el origen embriológico del cerebelo, como ven en la pizarra, es a través del metencéfalo, ¿no? El metencéfalo y van a ser pues, de los primeros impulsos del cerebelo, que son ganglios rómbicos, surgidos en la porción posterolateral de las láminas salariales de la protuberancia, y se evidencia recién en la octava semana de vida. O sea, a la octava semana recién se está formando el cerebelo. La unión de los ganglios rómbicos dará origen al vérnix, la parte central, y la fisura anterolateral separa el lóbulo flóculo-nodular del retroceso. Ya saben, hay una fisura, ¿cómo se llama? Flóculo-nodular o posterolateral, que está atrás. Esa ya existe. El lóbulo flóculo-nodular es el más antiguo, por eso se llama arquicerebelo. Los hemisferios cerebrosos son lisos en las primeras etapas de vida, y a medida que van desarrollando van a formar polvos, hojas, fisuras. Bueno, este es el origen embriológico, ¿no? En el metencéfalo está el lóbulo rómbico, que se va uniendo y va a formar el vérnix. Va desarrollando luego la fisura primaria o prima, luego la fisura horizontal y va formando ya los hemisferios, ¿no? Los hemisferios cerebrosos, el hemisferio anterior y el flóculo nodular. Bueno, el cerebelo está situado en la parte posterior e inferior de la base del cráneo, por debajo del encéfalo. El encéfalo se aloja en la parte posterior e inferior de la cavidad craneal, ocupando las fosas occipitales, ¿no? Hay dos fosas occipitales, superior e inferior. La inferior es para el cerebelo. Entonces, dentro de sus relaciones anatómicas, vamos a ver que la parte superior está en relación con la piel del cerebelo y eso está en relación con la cara inferior del lóbulo occipital. La cara anterior está en relación con todo el tronco encefálico, ¿no? Está el puente, la porción superior del bulbo raquídeo, excepto el mesencéfalo. La parte posterior, la inserción de la piedra ósea del cerebelo, pero a ese nivel tenemos también la prensa de erófilo. A ese nivel también está en relación. La parte inferior es la región petrosa y masculinidad del hueso temporal, la fosa cerebrosa y el hueso occipital. Estas van a ser sus relaciones. Entonces, si vemos esta imagen, acá está arriba, esta es la tienda del cerebelo. ¿Ya? Adelante está la protuberancia y el bulbo, ¿no? La parte superior del bulbo. Hacia abajo están las fosas cerebelosas, el peñasco, y hacia atrás está la hoja del cerebro y también la prensa de erófilo. ¿Cuánto mide el cerebelo? Su diámetro transversal ya es de 8 a 10 centímetros. El diámetro antero-posterior, de adelante atrás, 5.5 a 6 centímetros. Su diámetro vertical, de abajo, 5 centímetros. ¿Cuánto pesa aproximadamente? 140. Y representa un octavo del peso del cerebelo. Tiene la forma de un corazón de naipes. Esa es la forma que tiene cuando uno ve al cerebro. Bien. Entonces, vamos a estudiar al cerebelo. Vamos a ver que el cerebelo tiene una parte central, ¿ya?, que se llama el vérnix, y las partes laterales son los lóbulos, que tiene dos partes. Entonces vamos a ver primero el vérnix, que se encuentra en la parte
parte central del cerebro. En la parte central vamos a ver lo que se conoce como el árbol de la vida, ¿no? Esa armonización que tiene el cerebelo en ese corte, el vértex, y que asemeja a un árbol, como si fueran unas ramas estas. Y bueno, cada ramita tiene su nombre propio, ¿ya? Por ejemplo, esta ramita que ven acá, la más delgadita, que ven en la maqueta, se llama, lingua, ¿ya? Luego tenemos el ombligo central. Luego está el culmen, ¿no? Entonces, el culmen como el ombligo central están divididos por este surco primario y este surco precentral, se llama. Luego tenemos el declive, todo el sector, ¿ya? Y ahí vamos a encontrar un surco también acá que se llama el surco postclival o postlunata. Luego viene el folio y el túber. Entre el folio y el túber está la cisura horizontal o de Yacir. Inmediatamente debajo del túber está la pirámide. Entre la pirámide y el túber está el surco prepiramidal. Y esto de acá viene a ser la úvula. Y este surco que vemos acá se llama el surco postrolateral para algunos, no, prepiramidal o retrotonsilar, más conocido como retrotonsilar o retroamigdalino. Ahí viene la úvula, inmediatamente después de él viene el surco posterolateral, mira acá está el surco posterolateral, y este de aquí es el nódulo. Bien, eso son las estructuras que tiene el vértex. Y los surcos que hemos mencionado hace un rato, estará pues este que es el surco precentral, parece que la flechita viene más acá. Luego tenemos el surco primario o prima, el surco de rosado postclival, el de lila, el surco verancial o de Yacir, el prepiramidal, este que dice postpiramidal o retrotonsilar, también se llama así, y el posterolateral. Muy bien, entonces son las estructuras que tiene vértex. Bueno, acá vemos una imagen ya desde su filogenia, ¿no? Nosotros estructuralmente lo hemos visto al vértex, ¿no? Pero ahora desde su filogenia está relacionado con quién. Todo esto del surco primario hasta la língula está relacionado con el paleocerebelo. Todo lo de amarillo, desde el surco primario hasta el surco posterolateral, miren, corresponde al lóbulo anterior o neocerebelo. No, este es el lóbulo posterior. Posterior, sí, sí. El lóbulo posterior. Por la regla. Lóbulo posterior es el neocerebelo, no es anterior. ¿Ya? Entonces, todo esto corresponde al neocerebelo y solamente esta pequeña porción con el flóculo y el nódulo corresponde al archicerebelo. Ese es filogenia. Pero si ustedes se fijan, en el neocerebelo también hay conexiones que vienen que se llama del paleocerebelo y justamente están viniendo ¿a quién? La pirámide. A la pirámide y a la úvula. Van a compartir información a través de sus núcleos intracerebelosos. ¿Ya? Filogenia y división funcional del vértex. Lo hemos hecho. Ahí está. Entonces todo lo que es el lóbulo posterior, ¿no? El lóbulo anterior.
corregir. Ellos van a estar reclamando. Los posteriores, neocerebelo. Anterior. Y el nódulo, Entonces, todo nódulo y el arquicerebelo. lóbulo anterior corresponde al paleocerebelo. El lóbulo posterior que está hacia atrás corresponde al neocerebelo y el archicerebelo es este. ¿Cuál es la función del paleocerebelo relacionado con los núcleos intracerebelosos? Está relacionado con el núcleo Globos. interpósitos. Los interpósitos son dos: Globos emboliforme. el emboliforme y el Globoso. globoso. Muy bien. Entonces, la función de este es mantener el tono muscular. ¿Ya? Va a mantener el tono muscular. Tenemos el lóbulo posterior, donde está el neocerebelo. El neocerebelo, a través de sus núcleos, va a estar relacionado con los núcleos o con el núcleo dentado. Entonces, el núcleo dentado va a tener la función de coordinación de los movimientos. Pero ustedes ven que también hay función del paleo. Entonces, en el lóbulo, en este área del pelvis, la pirámide y la úvula, vamos a ver que tiene función de, ¿qué era esto? Tono, también va a mantener tono muscular, va a tener una función mixta. Además de tener coordinación, va a tener también tono. Y el archicerebelo, que es el flóculo nodular, ese va a tener la función de equilibrio. El equilibrio. Bien, entonces este dibujito es clásico, ¿no? A veces les pide que hagan el examen práctico, muy sencillo. Yo también lo voy a hacer. Ya no nos da tiempo, pero lo voy a hacer. Sí. Ya. Y el lóbulo posterior. Neocerebelo. Coordinación del movimiento. Ya, pero se viene desde el surco primario hasta el disco surco primario. Una representación del cerebelo. Entonces, la parte central es el vértex, ¿ya? Y acá yo ya coloco una cisura. ¿Cómo se llama esa cisura? La cisura primaria, ¿no? Este va a ser la cisura
primaria. La cisura primaria es la primera cisura en aparecer. ¿Ya? Por eso se llama prima o primaria. ¿Ya? Y esta cisura de acá es la cisura horizontal. ¿Cómo se llama también? Biblia. ¿Ya? Entonces, en primer lugar vamos a tener acá una lengüeta, ¿ya?, que no tiene lóbulo y se va a llamar la língula, ¿no? Língula. ¿Ya? Antes de eso, por favor. Todo esto de aquí, ¿ya?, todo esto, ¿qué va a ser? Palio. Palio cerebral. Desde aquí va a ser el neo cerebral. Y este va a ser el arquicerebral. Bien. Estructuralmente, filogénicamente, eso es una división de cerebral dentro de nosotros. Paleo, neo y arquicerebral. Estructural, filogénicamente. Pero estructuralmente vamos a dibujarlo ahora, ¿no es cierto? Entonces acá tengo un surquito que se llama el surco precentral. El precentral, ¿no? Y acá tenemos el surco. Y esto de acá se va a llamar el lobulillo, perdón, sí, el lobulillo central, ¿no? Y el surco, y este lóbulo, ¿cómo se llama? El lóbulo cerebeloso. El ala del lobulillo Central, sí, ala de ¿sí? Muy bien. Todo este que va de la cisura primaria hasta el surco precentral se llama, ¿cómo se llama? Culmen. Entonces, ¿esto qué se llamará? Es el lóbulo. ¿Lóbulo cuadrangular o lóbulo simple? Cuadrangular. ¿Qué dicen? Cuadrangular, yo me equivoqué, ¿no? ¿Está mi grupo acá? Lóbulo cuadrangular. ¿Ya? Luego tenemos acá otro surquito. Sí, después de los entre Andar donde sale este lado, muy chiquito este cuerpo. ¿Y este surco cómo se llama? primario, Surco postclival. O postclunata también, ¿no? ¿Ya? Bien. Y acá voy a tener ya una estructura que se llama, ¿qué se llama? El declive. Y este sí va a ser el lóbulo simple. ¿Sí? Bien. Acá tenemos al polio. Y este lóbulo va a ser el lóbulo semilunar superior. ¿Ya? Bien, acá tengo otro surco. ¿Cómo se llama ese surco? Surco
surco prepiramidal. Prepiramidal. Y acá tengo otro lóbulo que es el lóbulo semilunar inferior. Bien. ¿Qué es eso? ¿Y cuál es este es el túber? Entonces, en el vérniz, el túber está relacionado con el semilunar inferior. Acá tenemos la pirámide. Y este es el lóbulo digástrico. ¿Ya? Acá está otro surco que es el surco retroconciliar. ¿Ya? Y este será la úvula. Y este será la Amígdala. amígdala. Lóbulo de la amígdala, ¿no? Este es el nódulo y este es el Lóbulo. lóbulo. ¿Ya? Entonces, esa es la imagen que hace un rato hemos visto. Así. ¿Ya? Entonces, morfológicamente es todo esto. ¿Me dejo entender? Con sus surcos, lóbulos, fisuras, esta es la morfología externa del cerebro. Filogénicamente, vamos a decir que este es paleo, neo y arqueo. Estamos diciendo cuáles son, ¿no es cierto? Y funcionalmente, su clasificación funcional, vamos a indicar que el paleocerebelo está relacionado con los núcleos interpósitos. Globoso, herboniforme. ¿Ya? ¿Cuál es su función? A ustedes lo que les gusta. El tono muscular. Lo que gusta. Acá está el núcleo dentado. Función, coordinación de los movimientos. Y el arquicerebelo, el núcleo fastigial del techo. Función, Equilibrio. así de simple. ¿Ya? Entonces vamos a entrar a la clasificación morfológica, filogénica y funcional. Entonces, si les digo, esquematice cerebelo, indicando su función, indicando su morfología, su filogenia y su función, tiene que ser eso. ¿Qué es la filogenia? Los núcleos cerebelo, neocerebelo. Y función son los funcionales. Y el otro es, no sé, morfología, esto. Las divisiones. La que se está hace rato que te digo. Morfología externa, morfológicamente. Eso, tenemos
tenemos las fibras propias. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Fibras musgosas, fibras trepadoras, de proyección, fibras de Purkinje y fibras de proyección. de proyección. Las fibras de proyección se van a dirigir por tres vías: a través del pedúnculo cerebeloso superior, medio e inferior. Las fibras propias van a ir de forma cruzada hacia el lado opuesto. Las fibras musgosas lo vamos a ver enseguida, ¿ya? También las fibras trepadoras. Y las fibras de Purkinje, que vienen a ser los taxones eferentes del cerebelo, que por lo general van a ir por el pedúnculo cerebeloso superior. Bien, ya vos, ¿no? ¿Cuáles de los Purkinje son acciones eferentes del cerebelo que van por el pedúnculo cerebeloso superior? ¿Cómo se llaman estas fibras propias? ¿Cómo se llama todo esto? Fibras. La sustancia blanca presenta fibras en toda su Proyección, fibras trepadoras, fibras de Purkinje y fibras musgosas. ¿Ya? Ahora, dentro del cerebelo también tenemos sustancia gris. La que hemos mencionado son las sustancias blancas, ¿no? Y la sustancia gris está tanto en la corteza cerebral como en los núcleos intracerebelosos. ¿Cuántos núcleos intracerebelosos están? 4. Sí, 3, ¿no? Están el núcleo dentado, el núcleo fastigial o del techo y el núcleo intercóstico, globoso y involucro. Esos son los 4 núcleos intracerebelosos que forman parte de la sustancia gris del cerebelo. Entonces, primero vamos a ver la corteza cerebral. Y la corteza cerebral lo vamos a esquematizar. Vamos a hacer un esquemita de la corteza cerebral para que vean cómo es la corteza, que está formado por 3 capas celulares. ¿No? Bien. Entonces, vamos a ver corteza cerebral. Entonces, la corteza cerebral está formada por 3 capas. Una de las capas es la capa, ¿cómo se llama? La más externa. molecular. La capa molecular. Esta capa está en relación con la tía madre que cubre al cerebelo, ¿no? Esta relación. Luego tenemos la capa de células de Purkinje. Y tenemos una capa de células granulosas, ¿no? Bien, ¿sí? Entonces, la capa de células de Purkinje, su soma o cuerpo celular es grande. Vamos a hacerlo ahí. Un cuerpo grande.
cuyas dendritas se van a prolongar hasta la capa molecular. Dendritas se van hacia la capa molecular y su axón se dirige como una vía eferente, sale como vía eferente. Su axón va a salir a conectarse con un núcleo intercerebeloso con el núcleo dentado o directamente, como vamos a ver enseguida. Entonces aquí también son los axones. En la capa molecular vamos a encontrar un tipo de células llamadas las células incesto y células estrelladas. Células incesto y las células estrelladas, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa célula vamos a encontrar en la capa molecular. Pero también vamos a encontrar un tipo de fibras que se llama las fibras paralelas, fibras en T. Así más o menos. Y que provienen de los axones de un tipo de células llamadas las células granulosas. ¿Ya? Igual acá habrá otra célula en T. Acá con la célula granulosa, ¿no? ¿Ya? Pero me bajé mucho. No me bajé. Célula granulosa. ¿Ya? Bien. En la capa granulosa vamos a encontrar sí estas células granulosas, pero también vamos a encontrar otro tipo de células llamadas las células de Golgi tipo 2. Las células de Purkinje siendo denominadas también Golgi tipo 1. Entonces acá vamos a encontrar otro tipo celular llamada las células de Golgi tipo 2. Son células más pequeñas. Sus axones pueden llegar hasta la capa de Purkinje, ¿ya? Y su axón va a hacer conexión con la célula granulosa. ¿Ya? Ya también puede ver otro. Bien. Existe un tipo de células, perdón, de fibras que vienen de fuera, ¿no? Son aferentes, ya hemos mencionado, son las fibras trepadoras y las fibras bulbosas. Entonces, las fibras trepadoras son un tipo de fibras que comienzan a ascender, llegan. Son oligocerebelosas, vienen de los núcleos olivares, de un 90%. Y cuando llegan al soma de las células de Purkinje, comienzan a treparse como una enredadera alrededor de estas células. Entonces se llaman células, fibras trepadoras. Entonces son las fibras trepadoras. ¿De dónde vienen? De los núcleos olivares. Se piensa que estas células trepadoras intervienen en el circuito de memoria del equilibrio del cerebro. ¿Por qué? Porque van a tener conexiones con la corteza cerebral y con los núcleos intercerebrosos, perdón, con las olivas y las olivas con la corteza cerebral. O sea, este viene a ser parte del circuito de memoria del cerebro. ¿Para qué? Para mantenernos en el equilibrio. ¿Ustedes han aprendido a tener equilibrio al manejar bicicleta? ¿Han tenido el equilibrio al nacer?
¿Qué ha pasado entonces? No se nos fue. Hemos aprendido, ¿no? Hemos aprendido a manejar y a tener equilibrio. Esa memoria es llevada por este tipo de fibras trepadoras, con conexiones hacia la corteza cerebral. O sea, nosotros hacemos memoria y ya pues aprendemos a mantener equilibrio. Una patineta, de repente te caes, ¿no? Pero vas practicando y haces memoria y esta fibra trepadora te va a mantener en equilibrio. Bien, luego tenemos un tipo de fibras que vienen de centros nerviosos no conocidos, que son las fibras musgosas. Las fibras musgosas. Entonces las fibras musgosas van directamente ¿a dónde? A hacer conexión con las dendritas de las células granulosas. ¿Ya? Muy bien. Cuando nosotros encontramos este tipo de unión de la célula estrellada granulosa con el Golgi tipo, sinceramente, Golgi tipo 2, ¿no? Célula granulosa. Cuando vemos esto, nosotros lo vamos a llamar el glomérulo cerebeloso. O sea, a toda esta unión, ¿no? Donde está la célula granulosa, la fibra musgosa, la fibra de la acción de Golgi o la acción de Golgi y la célula paralela o las células, los axones de la célula granulosa, a esto nosotros le vamos a llamar el glomérulo cerebelo. Bien. Entonces esas son las fibras y las células que vamos a encontrar, las tres capas de células en la corteza cerebelosa. Las fibras musgosas, al ingresar al hacer sinapsis con la célula granulosa, va a inhibir o va a excitar. Va a ser excitadora de la célula granulosa. Entonces, si es excitadora, va a usar como neurotransmisor glutamato. Entonces, el glutamato. ¿Ya? Los axones de las células granulosas que forman las fibras paralelas hacen sinapsis con las dendritas de las células de Purkinje y van a utilizar como neurotransmisor el glutamato, entonces son excitadoras de las fibras de Purkinje. Entonces, estas fibras son excitadoras. ¿De quién? De las células de Purkinje. Utilizan glutamato. Las células estrelladas y las células cesto también pues van a tener conexiones, ¿no?, con las dendritas, ¿ya?, de las células de Purkinje, y ambas inhiben a la célula de Purkinje. Ya le excitan, la inhiben. Y utilizan GABA. Inhiben ambas, ¿eh? Utilizan el GABA. ¿Qué es el GABA? Ácido gamma-amino nucleico. Bien. Las células trepadoras, que son oligocelularosas, fibras oligocelularosas, no células, las fibras, son excitadoras de las fibras de Purkinje. Son excitadoras. ¿Y qué van a utilizar? Glutamato. ¿Ya?
Las células de Golgi 2 que salen con su axón y van a la célula granulosa son inhibidoras. ¿Y utilizan? GABA. ¿Ya? Muy bien. Aquí tenemos al axón de las fibras del Purkinje, que van a irse, ¿no?, por vía eferente, y tienen dos caminos, una vía directa y una vía indirecta. La vía directa, ¿qué usa? ¿Indirecta o directa la que va directamente al tálamo? Directa. La vía indirecta llega al cerebelo. Vamos a hacer los vías acá. Una vía se va al núcleo dentado. Esa va a ser la vía indirecta. Y de ahí, recién de acá, va a ir al tálamo. ¿A dónde más va a ir? Al núcleo rojo, a la sustancia negra, a la corteza. ¿Ya? Miren. Voy a ir directamente ahí, pero dentro del núcleo dentado. En cambio, hay otra vía que directamente se va a eso, ¿no? Directamente se va a la corteza, al tálamo, nuestro núcleo. ¿Ya? Esta vía se llama cerebelo talámico, cerebelo rúbrico, cerebelo nígrico, cerebelo talámico, cerebelo cortical. Esa es la vía directa. Y la vía indirecta sí utiliza un neurotransmisor y es un inhibidor. Es un inhibidor del núcleo dental. Utiliza GABA. Entonces, ya cuando llega al núcleo dentado, la información va a salir como dentato rúbricas, dentato nígricas, dentato talámica, dentato tálamo cortical. Así sea, ¿no? Bien, entonces, esa es la sistematización de la corteza cerebelosa de la sustancia negra, de la corteza cerebelosa. ¿Ves? Más adelante. Los circuitos cerebelosos. Son 3 circuitos cerebelosos. El circuito del arquicerebelo, del paleocerebelo y del neocerebelo. Nos vamos a empezar con el circuito del arqui. Bueno, el circuito del arqui está en relación con qué núcleo? Con el núcleo fastigial. Y el núcleo fastigial tiene como función la de mantener el equilibrio. Entonces, esta es una vía del equilibrio. Entonces, como es una vía de equilibrio, su primera neurona va a estar en el oído interno. ¿En qué parte del oído interno?
a nivel del CF, ¿dónde? En el órgano del córtico, ¿no? Ahí, en el oído interno, en la cóclea. Ahí va a originarse y ahí vamos a tener su primera neurona, que es un ganglio. El ganglio perdón, pero no es en la cóclea, es en el utrículo y en el sacro. Utrículo y sacro, ¿no? O sea, no está en los conductos, no está en la cóclea o caracol, sino está en los conductos semicirculares, ya, en el utrículo y sacro. Bueno, ahí vamos a tener el ganglio vestibular o ganglio de Scarpa. Esa va a ser la primera neurona de la vía del arquicerebro. De allí, ¿no? este ganglio va a formar un nervio que se llama nervio vestibular. Y este nervio vestibular se une pues con otro nervio que es el nervio coclear y forman el nervio vestíbulo coclear, ¿no es cierto? Son los dos. Ingresan, pasan, salen del peñasco a través del conducto auditivo interno y justamente entran al ángulo pontocerebeloso. ¿Se acuerdan? Entran al ángulo pontocerebeloso, forman las fibras acústicas y vestibulares y ahí va a buscar justamente en el ángulo pontocerebeloso, que está entre el bulbo y la protuberancia, va a buscar a su segunda neurona, la sinapsis, y se va a llamar el núcleo vestibular. Una cosa es ganglio y otra cosa es núcleo vestibular. De allí, este va a ir a través del pedúnculo cerebeloso medio, va a ingresar a la corteza del arquicerebelo, ¿verdad? A la corteza del arquicerebelo. ¿Ya? Y ahí va a ser sinapsis y va a estar su tercera neurona. Del arquicerebelo va a buscar a su núcleo intracerebeloso. ¿Quién era su núcleo intracerebeloso? El núcleo. Va a ser la cuarta neurona. ¿A quién? Núcleo fascicular. ¿De ahí a dónde se va? Al núcleo vestibular. Al núcleo vestibular del lado opuesto. Cruza al lado opuesto, ¿no? Porque tenemos el nervio superior, y se va a ir al núcleo, va a ser su quinta neurona, y este va a ser el núcleo vestibular. ¿Ya? Contralateral. ¿A través de qué fibras? Fastigio vestibular. Es una vía, ¿no? La vía fastigio vestibular. Y de ahí desciende como una vía que ya conocen ustedes, que vamos a Aguirre. Vestíbulo espinal. El fascículo o vía vestíbulo espinal. ¿Y a dónde va a llegar? Al asta anterior de la sustancia gris de la médula espinal. ¿Se acuerdan, no? El asta anterior de la sustancia gris son netamente motoras, o sea, las motoneuronas del asta anterior. Y ahí va a estar la sexta neurona. ¿Ya? Este va a estar sin el asta anterior de la médula espinal. Asta anterior de la sustancia gris. Y de ahí saldrá pues a inervar ¿a quién?
a un músculo, que es el músculo extensor. ¿Ya? Y coadyuvará pues a control del equilibrio. ¿Función? Este es músculo, ¿no? ¿Ya? Esta es una fibra nerviosa, ¿no? O sea, es un nervio. De ahí va a salir una músculo. Bueno, esa es toda la vía del circuito del arquicerebelo. El circuito del Copias. Doctor, ¿cuándo se activó ese circuito? cuando siempre está activo. Es constante. Esa es la vía del equilibrio. ¿Cuándo sí se Cuando mueres. Cuando hay una lesión, pues. Ahorita vamos a ver lesiones del cerebelo, ya. No te preocupes, ahorita vamos a ver lesiones. Gracias. El borracho se inactiva, se inhibe. No se inactiva, se inhibe. Por la cuestión del alcohol, ¿no? Sí, yo lo había visto. ¿Qué función tiene el palio? Tono muscular. ¿Con quién actúa? Con los Núcleo. interpósitos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, este núcleo del palio cerebelo es un núcleo, va a iniciar en la médula espinal. Ya, ustedes ya han visto, ¿no? Va a empezar como primera neurona, va a estar el ganglio de la raíz posterior. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Ganglios, estamos hablando de la médula espinal, se llama ganglios de la raíz posterior. ¿Cómo es? Previamente llegó información, probablemente progresiva. Pero ya, llegó. Así, esta primera neurona es una neurona bipolar. Tiene dos polos. Es una bipolar. ¿Ya? Es una bipolar. Todas las células de la raíz posterior son bipolares. De allí va por el asta posterior de la médula espinal, ¿sí? Ingresa, ¿no? Por el asta posterior y va a buscar su núcleo, ¿ya? Que va a ser su segunda neurona. Puede llegar a dos núcleos, dependiendo de qué segmento del cuerpo es. Puede llegar al núcleo de Clark o al núcleo de Bechdel. ¿Ya? Entonces, el núcleo de Clark es la vía ¿de qué? Es la vía espinocerebeloso posterior. Y el núcleo de Bechdel es espinocerebeloso anterior. El núcleo de Clark es la vía directa. El núcleo de Bechdel es la vía indirecta. Entonces, ¿a qué me refiero eso? De que va a ir por dos vías a la corteza del palio cerebelo. Vamos a poner acá al palio cerebelo, que sería la neurona, ¿no?
corteza del paleo cerebelo. La vía directa no cruza, por eso se dice directo. Directamente va por el pedúnculo cerebeloso inferior y llega a la corteza del paleo. La vía indirecta, que es la de Bechdel, cruza al lado opuesto de la médula, o sea, del asta, ¿no? Del asta derecha pasa al asta izquierda y de ahí recién se encuentra a la vía, que sería la vía espinocerebelosa anterior. Esa va hasta el mesencéfalo y va a ingresar por el pedúnculo cerebeloso superior a la corteza del paleo. Entonces es una vía más larga, ¿no? Entonces, para que no confundan, casi es lo mismo, vamos a hablar de la vía espino cerebelosa posterior. La otra no, vamos a dejar en camino la otra. Bueno, entonces pasa la información y hace su sinapsis en la corteza del paleo cerebelo. Del paleo cerebelo, ¿a dónde va? A su núcleo interpósito. Muy bien. Y del núcleo interpósito, ¿a dónde se va a ir? ¿A dónde? Núcleo rojo o reticular. A dos núcleos, ¿no? Que van a ser la misma neurona, van a ser la quinta neurona. Puede irse al núcleo rojo o a los núcleos reticulares. ¿Ya? Interpósitos reticulares. Interpósito rúbrico. Esta es la vía, ¿no? Esta es la vía. ¿Ya? Y hacen sinapsis tanto en los circuitos reticulares, en los tipos reticulares, ¿no? Las ventrales y las laterales. Bueno, eso lo vamos a ver en medio. Y de ahí desciende, ¿no? Claro, el núcleo rojo se le cruza, ¿no? Sí. En el mesencéfalo, porque estamos en directo acá. ¿Cómo se llama esta vía? La vía rubro espinal. ¿Y esta cómo se llama? La vía retículo espinal. Les dije que son dos, ¿no? La lateral y la anterior. Las laterales traen de la protuberancia y mesencéfalo. Y las ventrales o anteriores traen del bulbo raquídeo, de la formación reticular del bulbo raquídeo. Bueno, ahí están los dos. Van a formar la vía retículo espinal. ¿Y a dónde van a llegar? ¿A dónde llegan? A la médula espinal, porque ahí va a ser su sexta neurona, caramba. Ahí termina, ¿no? Entonces este es el asta anterior de la médula espinal. ¿Qué función tiene? Reflejo de músculos flexores. Reflejo de los músculos flexores. ¿Y este? Sueño y vigilia. Sueño y vigilia. Y ahí termina. Tan simple. Me falta el paso. ¿Estás en tu tono? Sí, te veo. Anota su tono. Anota los libros. Ayúdenlo, por favor. Bueno, los R2 ya saben, porque los R1 no. Flexores. Está formado por dos tipos de núcleos. ¿Qué llaman? Globoso y emboliforme.
núcleos intracerebrosos. Del otro. Doctor, ese núcleo final tiene más funciones aparte del palicerebelo. La vía neuroespinal tiene más funciones aparte de esa vía descendente del palicerebelo. Por eso, esta es la vía ¿de qué? Paleo. ¿Y qué función tiene el paleo? Tono muscular. ¿Qué es todo muscular? Que tu músculo esté fornido, ¿no? Si hay patologías, vas a tener hipotonía, es muy distinto. Pero aparte, este núcleo rojo tiene la función de darnos reflejo de los músculos flexores. Cuando tú caminas, no caminas como robot. ¿Cómo caminas? ¿No? Moviendo las manos. Ese movimiento que tú haces no lo estás haciendo porque tú quieres, sino lo estás haciendo de manera involuntaria. Eso es un reflejo. ¿Qué está haciendo él? Entre los dos músculos antagonistas y agonistas hay un sinergismo. Ese sinergismo, que es un reflejo, ¿quién está dando? El núcleo rojo y en los núcleos vestibulares, que hemos visto hace un rato, ¿no? Hay un sinergismo. ¿Ya? Bueno, ¿qué nos toca ver? Neo. Ya lo perdí. Creo que te envié un TikTok. Porque creo que es una mitad. Ahorita. No, hace días atrás. No. Entonces lo tenía. Me mandas un TikTok, pero de manifestando que un viejito millonario Bueno, el nervio cerebelo está relacionado con el núcleo dental. La función del núcleo dental es coordinación de los movimientos. Todo empieza como primera neurona en la corteza cerebral. ¿Ya? ¿En qué? En las células piramidales de Bell. Ahí empieza. De ahí desciende y va a llegar hasta los núcleos pontinos. ¿Ya? Que va a ser su segunda neurona. Núcleos pontinos. Está en la protuberancia, ¿no? ¿A través de qué vía? De la vía córtico-pontina. La vía córtico-pontina. Ahí, ¿se acuerdan que debieron hacer una vía, fibra córtico-pontina? Ahí está llegando, ¿no? De la vía de los núcleos pontinos a través del pedúnculo cerebroso medio van a ir hacia la corteza del neocerebro. ¿Ya? La tercera neurona va a ser corteza del neocerebro. Ya, gracias, mano. Y si ustedes saben bien, va pues a las células de Purkinje, pues, ¿no? ¿Sí? ¿No? Ahí llega. De allí sale, ¿a dónde? Al núcleo dental. A su núcleo. ¿Cuál es el núcleo? Dental. Al núcleo dental. Puede irlo directa o indirectamente. Esta va a ser la vía indirecta al núcleo dental. Y la vía directa va a ir directamente, puede ser
al tálamo, puede ser núcleo rojo, es un esquema. A la sustancia gris, al tálamo o al núcleo rojo. En este caso estamos diciéndolo al tálamo. ¿Y a qué parte del tálamo? Pregunta de examen. El tálamo tiene varios núcleos, es el tálamo. Ventrolateral. ¿A qué parte del núcleo? ¿Al núcleo ventral anterior o ventral lateral? Lateral. ¿Ventral anterior o ventral lateral? Lateral. ¿Quién da más? Creo. ¿Ventral anterior o ventral lateral? ¿Por qué dice lateral? Lo que recuerdo. A ver, ¿a dónde va? ¿Ventral anterior o ventral lateral? Anterior. Lateral. Al lateral. ¿La sustancia negra a dónde va? ¿Núcleo anterior o lateral? Las fibras del trato talámico van al núcleo anterior. Las nígricas van tanto anterior y posterior. Bueno, entonces van al tálamo a través de una vía que se llama la vía. ¿Cómo se llama esta vía ya? Vía córtico talámica. Vía córtico, no. Córtico. Vía cerebelo talámica. Esta sí es la vía dentato talámica. Entonces el tálamo viene a ser la quinta neurona. ¿Ya? Del tálamo, ¿a dónde va a ir? A la corteza cerebral. Acá la corteza. Podría ser ahí, ¿no? Vamos a ver acá. Y va a ser sexta neurona. ¿Cómo hacerlo? Hasta que viniste cantando, pero toda la clase. De la corteza cerebral van a ir uno a través de la vía córtico espinal, la vía piramidal, ¿no? ¿Dónde van a ir? Al séptima neurona, sinapsis en el asta anterior de la médula espinal. En las motoneuronas, ¿no? Ahí. Y de ahí sale como nervio, ¿no? Al cerebro. Y la otra vía es la vía córtico nuclear. ¿Y a dónde va a ir los nucleares? Al tercer par craneal, al cuarto par craneal, al quinto, séptimo, 9, 10, 11, 12. No hay el 8. 12. ¿Ven? Esa es la vía. Ahí van sus núcleos, que son los núcleos de los pares craneales. Todo es núcleos pares 4, 5, 6. craneales. 7. ¿Ya? Es el 8. Y ahí termina. ¿Ya? ¿Está fácil? Ahora sí han entendido, ¿no? Tienes que digo que está repasando, ¿no? Se llama la vía tálamo cortical. Vamos a retirar esta es la vía ponto cerebelosa y esta es la vía tálamo. Tálamo cortical. ¿Ya?